vamos a tratar de concentrarnos en las ecuaciones mínimas para resolver casos de este tipo. No son muchas las ecuaciones, acá es relativamente más simple que el de alterna, aunque es menos evidente el modelo, ¿sí? El modelo es menos evidente, es sencillamente un modelo de cálculo, así que no es un modelo que explique cómo funciona, es solamente un modelo resultante de lo que nos interesa controlar y medir. Bueno, acá tenemos los aspectos generales de los generadores de corriente continua. Aquí una de las cosas que se pone de relevancia es la ecuación de generación, ¿sí? La tensión generada, ¿sí? La tensión generada va a ser, o va a estar constituida en principio, vamos a tener, digamos, diversas caídas de tensión, ¿no es cierto? Por ejemplo, una de ellas es la tensión de escobillas, ¿sí? A ver, lo voy a ampliar un poquito esto. Sí, miren ahí, este es el circuito en el que lo estamos modelando. Tenemos potencia mecánica de ingreso. Esto nos genera una tensión inducida en el inducido, ¿sí? Puede haber un estator o inductor, parecen llamarle estator aquí por el subíndice que utiliza, pero sin importar ello, tenemos un campo. Ese campo podrá ser fijo a partir de imanes o podrá ser fijo a partir de una corriente circulante. En realidad no suele interesar, salvo que específicamente se pregunte sobre ello. ¿Sí? Aquí fíjense que se ha generado el campo con un inductor en el que circula alguna corriente continua. ¿Sí? Y estamos hablando de un generador de corriente continua. Así que acá lo que tenemos simbolizado, ustedes pueden ver por el símbolo, se trata de simbolizar una fuente de tensión. ¿Sí? Una fuente de tensión que funciona a partir del movimiento mecánico que se le está ingresando, o sea, la energía mecánica se transforma en energía eléctrica. Acá estos dos terminales negros lo que están simbolizando son las escobillas. Está simbolizando las escobillas. Así que en estos modelos de generador motor de corriente continua siempre se lo dibuja de esa forma, ¿sí? Es un dibujo análogo en principio a la forma del inducido, ¿sí? El inducido con escobillas, con delgas. Las delgas no están en este dibujo esquemático, pero estamos suponiendo que están presentes, por eso se dibujan estas escobillas. Hay tensiones de caída en las escobillas. Recuerden ustedes que las escobillas suelen estar hechas de materiales blandos, no metálicos, generalmente de algún tipo de carbón, ¿sí? Lo que llamamos a veces carbones, bueno, son las escobillas, o algunos otros materiales mezcla de ese tipo que tengan suficiente resistencia para el desgaste y suficiente conductividad para extraer la energía eléctrica o, sí, en principio extraer la energía eléctrica por más de que se trate de un motor, en general es siempre un inducido. Bien, entonces nuestro circuito no es mucho más que esto, ¿no? Nos está mostrando aquí el inductor o generador de campo, si acaso lo tiene, podría ser, como dijimos, un campo fijo a partir de imanes. De todos modos es fijo, por más que sea a partir de una bobina. Y el inducido, ¿sí? Que es el que va a estar generando la tensión de la cual estamos extrayendo, ¿no? Este es el principio de funcionamiento, por ejemplo, de un dínamo y sin duda de los generadores más grandes también, en los cuales sí hay un campo generado a propósito. Bien, esta ecuación se respeta, está mostrando lo que aquí ocurre. La tensión en bornes, finales, ¿sí? La caída de tensión en la resistencia interna, esta generalmente representa la resistividad interna del bobinado del inducido. Por ahí pueden ver ustedes el índice de I. En principio creo que es inducido, a veces no es tan claro, el autor no suele decirlo. En principio es inducido y el otro es, creo que sería estator, no otro nombre, por eso la E que utiliza. Y este de escobillas, ¿sí? Este un poquito más evidente es la tensión de escobillas. ¿Está bien? Entonces, caída de tensión en la escobilla, caída de tensión en la resistencia interna y la tensión entregada en los bordes. Bien, eso ha ocurrido con la tensión generada, ¿sí? El inductor, bueno, tenemos una ecuación relativamente simple que debe respetarse por tener una resistividad propia al bobinado. La que más nos interesa es esta, la que acabamos de presentar. Después tenemos unas potencias. Fíjense que aquí se hace el balance de potencias. Este es un lindo resumen que ustedes tienen que tomar nota. Las potencias a partir de la ecuación de tensión. Una vez que haya una circulación de corriente, pueden ver que aquí se generan las potencias, ¿no? Tenemos la potencia generada por el propio generador, la potencia entregada a la carga, la potencia de pérdidas de la resistencia de bobinado y la potencia de pérdidas
de las escobillas. ¿Sí? Bueno, hay algunas otras potencias de por medio que ustedes, pueden aparecer en algunos de los problemas que están referidas a las pérdidas en el cobre, ya saben ustedes, como lo que hemos hecho también en el motor alternado. Entonces, pérdidas mecánicas, pérdidas en el hierro, pérdidas en el cobre. Aquí no están directamente en el modelo, pero sí que están presentes en el tratamiento de algunos problemas cuando necesitemos hacerlo así, ¿sí? Así que aquí hay un balanceo de potencias que es necesario tomar notas de ellas y tenerlas en cuenta en algunos casos. Como los materiales siempre van a estar a la mano cuando se pongan a hacer ejercicio, sencillamente consultan cuál de esas potencias es la aplicable y si conceptualmente las recuerdan, las van a saber deducir. Alguna que otra no, porque son, bueno, muchas, ¿sí? Acá tenemos un balance, dibujado de potencias. También estaba presente este tipo de dibujos en el del alterna, incluso el del transformador también se hace algo parecido para que uno tenga más discriminado cuáles son las potencias implicadas. En el transformador era más simple porque había pocos elementos. En estos hay bastantes más porque hay varias partes mecánicas, ¿no? Bueno, las conexiones, ustedes ya las conocen, las han estudiado y rendido con el profesor Maximiani. La máquina serie, la máquina shunt, generalmente se le decía, es una derivación, es decir, es una conexión de paralelo. Y las compuestas, ¿no? A veces también llamadas compound directamente en el inglés. Esto es válido tanto para generadores como para motores. Estas conexiones se refieren todas a aquellas máquinas que tengan un bobinado de excitación, ¿sí? Que tengan el devanado de excitación, que recién lo hemos visto. ¿Cómo está conectado respecto de este circuito? ¿Está en serie con esto? Conexión serie. Está en paralelo, se dice derivado o shunt, ¿sí? En derivación o en shunt. Bueno, en paralelo si lo quieren también. Lo que sí, bueno, tienen que reconocer también los términos técnicos con los cuales se presentan. A veces sería en derivación, en shunt, rara vez en paralelo. Y bueno, también está en paralelo pero independiente, es decir, que este circuito esté alimentado por un circuito distinto del que tenemos conectado aquí, o sea que ahí son dos circuitos independientes, casi no importaría la relación entre ellos, salvo por el detalle de, si conocemos estos datos, calcular lo que corresponda de este circuito. ¿Sí? En general están siempre alimentados en el mismo circuito, ¿sí? Siempre están alimentados en el mismo circuito, especialmente en motores. En generadores podría ser un circuito aparte. ¿Qué otro detalle había por ahí? Bueno, acá tenemos un poco de los esquemas eléctricos de esas conexiones, ¿no? Excitación independiente, excitación en derivación, ¿sí? Es una conexión paralela, evidentemente. La excitación en serie y la compuesta. En la compuesta es necesario que haya dos bobinados, ¿no? Uno para la conexión en serie y otro para la conexión en paralelo. Bueno, derivación larga o derivación corta, bueno, esto depende de la conexión. Si primero va el serie o después va el paralelo, bueno, ese tipo de cosas. En todo caso, bueno, este diagrama creo que no los ejemplifica los dos a la vez. A ver. Faltaría una conexión aquí que sería, bueno, supongo que es esta de aquí. Si ustedes toman de aquí, es esta en línea punteada, ¿sí? Desconectan esta y hacen la línea punteada, tienen que la conexión de derivación está antes del serie, ¿sí? Esa es la conexión, como le llamo aquí, derivación corta, ¿sí? Derivación corta, la derivación larga está después del serie. Bueno, se ha tratado de representar los dos a la vez. Bien, vamos con características de servicio, bueno, características de vacío. La tensión que genera el generador es función de la corriente que circula por el generador de campo, ¿sí? por la bobina de campo. Característica en carga, la tensión que vamos a medir nosotros en el sistema, que está entregando finalmente en bornes el generador, depende de la corriente de carga. Perdón, de la corriente, una vez más, de la corriente de excitación, que digo. La E parece ser excitación y no estator, aunque a veces coincide con estator. Característica externa, bueno, esta es la característica externa, sí, depende de la corriente que circule por la carga. Característica de regulación, bueno, ¿qué relación hay entre estas dos corrientes si es que acaso están en el mismo circuito? No siempre están en el mismo circuito.
Vamos con otras ecuaciones. Estas son ecuaciones importantes. Esta ecuación, ¿sí? Es la que relaciona lo que se llama constante eléctrica. Constante eléctrica a veces también aparece como C sub E. El año que viene, tal vez en el control de motores de continua, pueden que aparezcan K sub B o C sub B y K sub M o C sub M. Acá aparece C sub T, después, bueno, ya va a aparecer. Son las constantes de transformación de quienes generan el efecto que corresponda. Por ejemplo, aquí tenemos una N, que ustedes saben en esta notación que utiliza Fraile Mora, N es la velocidad en RPM del eje, ¿sí? De la flecha del generador motor. Bueno, phi aquí es el flujo del campo fijo, ¿sí? Phi es el flujo del campo fijo. Entonces tenemos un coeficiente de conversión sencillo que nos dice la constante eléctrica nos va a decir cómo el N por el flujo se nos transforma en una tensión equivalente, ¿no? Bueno, las ecuaciones en realidad provienen sin duda de la ley de Faraday, Lenz, y están tratadas aquí de tal manera que nos queden cómodas de utilizar con una constante simplemente en función de dos variables simples, que generalmente son conocidas o deducibles, ¿sí? Especialmente la N, que uno va a poder medir en el eje dependiendo de lo que le está entregando mecánicamente, ¿no? El flujo, bueno, se va a suponer que también es conocido porque es una máquina ya previamente diseñada y el flujo, dependiendo de ciertas características de alimentación, va a ser fijo, al menos durante una buena parte del funcionamiento de la máquina. Así que esta ecuación es importante, es la de generación de tensión. Hay una que relaciona aquí la velocidad, fíjense que es una ecuación electromecánica, ¿no? Tenemos, incluso podríamos decir electromagnetomecánica, si quisiéramos ser muy completo. El flujo magnético, la velocidad de giro del eje mecánico y la tensión generada por el generador. Sí, no en Borne, les recuerdo que no en Borne porque eso depende de las caídas de tensión de pérdidas de escobille y resistencia interna del bobinado de inducido. ¿Qué otro detalle? Bueno, aquí hacen una relación que lo va a usar en algunos ejercicios, así que no la pierdan de vista. Esta relación, básicamente, es ¿por qué se da esta relación? Porque K es una constante, ¿sí? Como K es una constante, uno puede hacer este tipo de relaciones entre tensiones de dos momentos de trabajo distintos, es decir, a dos velocidades distintas, dos tensiones de generación distintas, ¿sí? La constante de proporcionalidad aquí, al ser proporcional al flujo generalmente, bueno, va a ser K, ¿sí? Bueno, el autor usa mucho estas razones para encontrar soluciones en los ejercicios, así que tenganla en cuenta. En un rato capaz que lo vemos en un ejercicio. Usa mucho esto, ¿sí? No usar eso significaría para dos ecuaciones con dos incógnitas ponerse a hacer los despejes, en fin. No quiere decir que ustedes tengan que aprenderse el método del autor, pero sí que estén advertidos de que el autor soluciona así varios ejercicios, ¿sí? Hace razones, al modo de los griegos, razones, y reemplaza por razones en dos ecuaciones distintas para encontrar dos incógnitas que tenga pendientes, ¿sí? Es un método que uno llamaría geométrico, ¿sí? No es común de ver, pero bueno, el autor le gusta mucho por lo visto y lo usa mucho en sus ejercicios, así que ya va a aparecer por ahí en algún ejercicio de ejemplo. Repito, no es necesario que ustedes aprendan el método, salvo que quieran tener un método más de resolución genérico, se puede aplicar a todo, no es eléctrico, de ecuaciones, ¿no? Para sistemas de dos incógnitas con dos ecuaciones, usa razones en vez de reemplazar o en vez de formar matrices, en fin, en vez de formar el sistema de ecuaciones. Bien, que tenemos buenos ensayos, no los vamos a ver, los ensayos tienen unas curvas particulares, dependeríamos de estar en un laboratorio y sacar datos interesantes de trabajo de esto, no lo estamos usando, no hacen falta para la mayor parte de los ejercicios que nos importan por ahora. Bien, ¿qué tenemos por acá? Bueno, es la misma ecuación de hace un rato, nada más que estamos averiguando la tensión en bornes. Más curvas. Y nos tendríamos que ir a características de servicios de funcionamiento, ¿sí? No, digo mal, no me lo pasé. Ya estaba ahí. Entonces tenemos que irnos a los ejemplos. A ver. ¿Qué ecuación nos falta? Creo que ninguna más. Bueno, falta la de torque nos está faltando, ahora que recuerdo. Tiene que estar por ahí la de torque, ya va a aparecer.
Bueno, la de torque no es importante en el generador porque, bueno, no estamos sacándole torque, pero sí es importante en el motor, ¿sí? Por eso no nos la ha presentado, va a aparecer después en la de motor y casi siempre vamos a estar relacionando velocidad versus torque y potencias eléctricas, ¿sí? Potencias eléctricas, velocidades y torques, que también son potencias totales de la máquina. En el generador no, en el generador estamos sacando a partir de las velocidades mecánicas y el flujo estático de campo, las tensiones de trabajo y a veces las corrientes dependiendo de la carga, ¿sí? Bueno, creo que aquí hay un ejercicio de ese tipo, a ver, déjenme ver. Teníamos derivación, gira a 1000 RPM, fíjense que la fuente de datos aquí, ¿cuál es? 1000 RPM. ¿Y cuál es la relación de tensión generada respecto de la corriente de estator? Perdón, dicho, de excitación. Bueno, es una curva que aquí está dada, ¿sí? Para un motor en particular. Esas curvas dependen de la geometría, de la construcción, así que aquí ha sido dada como una pequeña tabla de trabajo, ¿sí? Que uno generalmente interpola, ¿sí? Suponemos que trabaja en algún punto de corrientes que llamémosle en 2 amperes. ¿Cómo hago para saber qué tensión genera a 2 amperes? Hago la interpolación entre esos puntos suponiendo que hay un comportamiento lineal, ¿sí? Seguramente no es lineal, la mayor parte de estos comportamientos no son lineales, pero esos puntos nos permiten hacer una aproximación suficiente lineal entre puntos ya relevados de trabajo conocido, ¿sí? Entonces, bueno, aquí dice, calcule la tensión de la máquina en circuito abierto con la resistencia total de excitación de tanto. Bueno, para 2 casos, hay 2 casos. Otro dato que nos pide, encuentra la magnitud de la resistencia crítica a la velocidad asignada de 1000 RPM. Bueno, eso es algún punto que antes ha relevado, no es algo que vamos a estar haciendo en nuestros cálculos. Determinar resistencia del circuito de campo para que la máquina suministre 100 voltios en vacío a la velocidad asignada. Hallar velocidad crítica de la máquina, etc. Bien, aquí tenemos entonces para el punto 1. Tenemos la característica de vacío, que es la tabla que recién vimos, ¿sí? Características de vacío según la tabla que recién vimos. Para un generador en derivación a 1000 RPM. Bueno, como hemos visto que la tensión generada depende de la corriente de excitación en función de lo que recién se mostraba, entonces hacemos este cálculo de aquí, ¿sí? A partir de ese punto, bueno, dice la intersección de la recta anterior con la curva de vacío da una FEM igual a tanto, ¿sí? Bueno, eso está referido directamente a esta tabla, ¿sí? Que es a fin de cuentas una función discontinua por punto, ¿sí? Esto es de funcionamiento, son características de funcionamiento. Bueno, estas otras no. Veamos a ver este otro. Este sí, este un poquito más parecido a los ejercicios que nosotros sabemos resolver. Tenemos el siguiente. Tenemos un generador de corriente continua compuesto, es decir, de derivación larga, o sea, que es una de las 2 conexiones, en particular la que tiene el bobinado en paralelo a posteriori de la conexión en serie, ¿sí? En 200 voltios de alimentación, perdón, de generación, 10 kilovatios de potencia, 4 polos y tiene una resistencia de inducido, polos auxiliares, campo en serie, campo en derivación, y acá tenemos los valores que nos ha dado para cada una de esas cosas. ¿Qué sería? Resistencia de inducido, 0,1, de polos auxiliares, 0,03, campo en serie, 0,07 y campo en derivación, 100 ohms. ¿Sí? Esos serían los valores que tienen ahí. Calcule el valor de la FEM generada cuando la máquina trabaja a plena carga. Si la velocidad asignada es normal, sería la velocidad, perdón, ¿cómo se dice? Nominal, perdón, no normal, velocidad nominal que decimos a veces, bueno, aquí le llama sigma. Es 1500 RPM y el inducido tiene un devanado imbricado con 720 conductores. Bueno, esa de los imbricados no vamos a hacer el cálculo, está aquí presente, fíjense que está aquí, ¿sí? Habla de la cantidad de conductores Z, la cantidad de pares de polo P, y la cantidad de circuitos C. Bueno, estos cálculos no los vamos a estar haciendo, lo que sí nos concierne aquí son estos cálculos de corrientes y potencias, ¿sí? Teníamos potencia, entonces, ¿qué corriente va a estar circulando en función de esa potencia? Entonces, bueno, de ahí sacamos el resto de los cálculos de lo que nos concierne, que son corrientes, tensiones, potencias,
velocidades de trabajo para el generador, ¿sí? Para el generador. Torque no, torque lo vamos a estar viendo en el motor, ¿sí? Aquí, como pueden ver, no son más que ecuaciones simples de potencia y de, bueno, la tensión que hemos descrito para nuestro muy simple modelo de generador, ¿no? Tensión generada, consumida, entregada en bornes y consumida por la resistencia interna del bobinado, ¿sí? No se ha contemplado la de las escobillas, tal vez porque sea muy pequeña, es bastante común que se hace. Bueno, motores de continuo. Motores de continuo, fíjense que tenemos en principio la misma ecuación, en principio tenemos la misma ecuación. Ahora, ¿qué va a cambiar en esta ecuación respecto del generador? ¿Qué dicen ustedes? No los escucho. ¿Me escuchan ustedes? Sí, profe, te la escucho. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué va a cambiar del motor respecto del generador en la relación de tensiones? En el de continuo, ¿no? Sería al revés. ¿Perdón? Serían al revés. Si la resta estaría al revés. Pero tendría la tensión de entrada sería la inducida. Y después de todas las pérdidas tendría la tensión final, digamos. Claro. Nosotros vamos a alimentar, o sea, lo que decíamos bornes sigue siendo, en principio, bueno, eso depende un poco del libro. Este libro utiliza la B, otra vez para los bornes, y la E para lo que recibe el inducido. Así que el inducido va a recibir siempre un poco menos que lo que caiga en escobillas y la resistencia interna del bobinado, ¿sí? Les recuerdo que aquí en el modelo estamos discriminando la tensión que finalmente recibe el bornes de inducido respecto de la tensión que cae en la resistencia que le hemos puesto en el circuito, ¿no? Entonces, aquí tenemos, fíjense, lo que sucede en un motor respecto a un generador. La tensión E generada, la tensión E generada en el generador, fíjense, está en el mismo sentido que en el sentido de circulación de la corriente que entrega, ¿sí? Si acaso tiene una corriente con la cual ya está trabajando en una carga, ¿sí? Se supone que sí, porque si no, no habría corriente, ¿no? Aquí no se ha dibujado la carga, pero estaría entregando a una carga, ¿sí? Y por lo tanto lo está circulando la corriente. La corriente y la tensión generada están en el mismo sentido, ¿no? En cambio, en el motor es obvio que la corriente es la que provoca la generación de un campo que reacciona con otro campo, que aquí está ejemplificado por esta bobina, y por lo tanto va a estar en sentido contrario. Es decir, ¿qué es E en este caso? Es la tensión generada. ¿Qué es E en este caso del motor? Es la fuerza contraelectromotriz como resultado de el intento de hacerlo girar, ¿no? Una vez que se pone a girar, genera a su vez la fuerza contraelectromotriz, ¿sí? Así que sigue funcionando a manera de fuente de tensión y es contraria a la corriente que la genera, ¿sí? Bueno, las ecuaciones son, bueno, consecuentes con ello. Así que la anterior ecuación que teníamos escrita era la del generador. Esta es la de el motor, ¿no? B, intercambio los roles con E si ustedes utilizan exactamente esta notación. E siempre siendo la tensión en el inducido, ¿sí? Siempre siendo la tensión en el inducido. Bien, veamos entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, potencias, una vez más, las potencias son muy similares, nada más que han intercambiado sus roles, ya ven, BI con EI, ¿sí? La potencia entregada pasa a ser la BI contra la potencia que ha generado
sería trabajo mecánico, sería la potencia EI, salvo por las pérdidas, ¿no? Acá nos están contemplando las pérdidas mecánicas, que después sí las contempla en la ecuación correspondiente, ¿no? Bien, aquí sí aparece el torque, y este es un punto muy importante. Bueno, acá la ecuación está un poquito grande. Ustedes tienen que recordar que omega por T mayúscula, ¿sí? Omega por T mayúscula es la potencia mecánica en el eje, ¿sí? Omega por T mayúscula es la potencia mecánica en el eje, y E por I, seguro que es así, la saben, es la potencia eléctrica que ha consumido o que está transfiriendo al eje. Recuerdo que estamos en el motor, así que ha recibido una tensión E, finalmente el inducido, y lo circula una corriente I. Eso ha sido la energía transmitida, perdón, esa ha sido la potencia transmitida de un lado al otro, en este caso de la parte eléctrica a la parte mecánica, es la que ha generado el movimiento mecánico y se ha traducido en una velocidad y en un torque. Velocidad por torque, dependiendo de sus unidades, es potencia. Así que la ecuación que acá tenemos presente en la 647, aunque ya está trabajada, no es otra cosa que omega T igual a P. ¿Sí? Omega T igual a P. Si ustedes reemplazan la P de potencia por la EI, que es la que tenemos disponible en el inducido, entonces definitivamente tenemos una ecuación de equivalencia de la parte eléctrica respecto de la mecánica, ¿sí? La eléctrica es la generadora, la mecánica es la que ha, el movimiento que ha sido generado con nuestro efecto eléctrico. Aquí despejan la omega, pueden ustedes ver que la omega ha sido despejada abajo, y que es igual aquí es igual omega a 2pi por f. Pero f, frecuencia, no la estamos midiendo en hertz aquí, sino que la estamos midiendo en RPM, así que la f está reemplazada por n sobre 60, y de ahí esta ecuación un poquito más gorda que lo de siempre, donde el torque está medido en newton por metro. Les recuerdo que newton por metro no es un newtómetro, sino que es el cálculo en cruz de newton cruz metro, ¿sí? Newton cruz metro son vectores. Sí, aquí no se detalla eso, pero es la física correspondiente. ¿Sí? No es newton por metro en el caso de una fuerza haciendo un trabajo lineal. En realidad es una fuerza de palanca, ¿sí? Una fuerza en newtons haciendo un trabajo por un brazo de palanca de 1 metro. Un newton por 1 metro en un brazo de palanca de 1 metro. ¿Sí? Entonces tenemos un torque. Acá tenemos el brazo de palanca y la fuerza tiene que ser perpendicular al brazo de palanca. ¿Sí? Ese es el newton por metro que tenemos ahí de torque. Así que tenemos un torque expresado como un producto vectorial entre newton y metro, que no es el producto lineal de trabajo de una fuerza colineal con el desplazamiento. ¿Sí? Guarda con eso. El otro es el newtómetro, que también es un newton por metro, pero es un newton por metro escalar. Aquí tenemos newton por metro vectorial. Entonces tenemos torque en newton por metro, n en RPM convertido en 60 a frecuencia, y una vez que n sobre 60 nos dio frecuencia, lo multiplicamos por 2pi para obtener radianes por segundo. ¿Sí? Todo lo de abajo es la velocidad angular en radianes por segundo. Así que a partir del cálculo de RPM. Y arriba no es otra cosa que los conocidos tensiones y corrientes, en particular la tensión que ha recibido el bobinado inducido. Bien, teníamos entonces el torque. Esta ecuación es muy importante. Omega T igual a P. Si ustedes quieren trabajarla así, es más directa. Si quieren recordarla como omega T igual a P, es más parecida a la que se ha estudiado en física. Acá tenemos el balance de potencias, más de balance de potencias, y déjenme ver si era bueno, sí, este es un ejercicio de balance de potencia, no está mal. El balance de potencia siempre suele ser necesario hacer, así que bueno, aquí tenemos un ejercicio de balance de potencia. Motor en derivación de 500 voltios, consume 4 amperes en vacío, resistencia de inducido incluyendo escobillas de 0,2, corriente de excitación de 1 amper, calcule la potencia de salida y el rendimiento cuando la corriente de entrada es de 20 o 100 amperes. ¿Sí? Bueno, la potencia del motor en vacío no es otra que la de la tensión suministrada en función de la corriente de vacío. ¿Sí? Así que bueno, eso lo tienen presentado, está dentro de los balanceos de potencia que ya ha sido presentado. Y a partir de ese punto tenemos pérdidas. ¿Sí? Las pérdidas se las podemos atribuir,
aquí a la resistencia del inducido, ¿sí? La resistencia del inducido que ya nos dijeron, incluía también la resistencia de escobilla, así como ya estaba contemplado, ¿sí? Y las pérdidas en el inductor, bueno, que van a ser lo que sea que consuma el inductor, ¿no? Entonces, esta pérdida del inductor en realidad se trata de, bueno, el circuito que ha generado el campo, que no está contemplado dentro de la potencia útil que mecánicamente va a entregar el motor, así que no lo contemplamos dentro de eso, ¿sí? Bien, tenemos más balanceos de potencia, pérdidas de hierro y pérdidas mecánicas, es del orden de 1500 vatios, ¿sí? Cuando hacemos estas cuentas aquí, bueno, están englobadas, no están distinguidas porque no tenemos datos suficientes para saber de cuánto es las pérdidas de hierro y pérdidas mecánicas, ¿sí? Es un balanceo suficiente en función de los datos disponibles, pero es para tenerlo en cuenta. Finalmente tenemos, a ver, potencia electromagnética recibida en el inducido. Esta potencia, fíjense que esta potencia, descartando la potencia mecánica, ¿sí? Descartando la potencia mecánica que aquí la teníamos disponible, fíjense que aquí había pérdidas de hierro y mecánicas. No sabemos distinguir una de la otra, sencillamente se la hemos quitado respecto de la potencia entregada al inducido, ¿sí? Una vez que la potencia de inducido le ha sido quitada las pérdidas mecánicas, ya sabemos que esta potencia se va a transformar en una potencia mecánica, ¿sí? Bueno, aquí hace un cálculo de rendimiento, en fin. Veamos si hace, bueno, más cálculo de rendimiento para el segundo caso, para 100 amperes, ¿sí? Hace en vez de, el primero fue a 20 amperes, el segundo es a 100 amperes, ¿sí? En un aspecto importante, entonces, en este punto está en esto, decíamos, potencia. En el inducido, ¿sí? La potencia en el inducido va a ser la potencia que vamos a estar entregando al eje. Ahora, como en este caso tenemos parcialmente el conocimiento de las pérdidas, se las descontamos, y esta potencia de aquí, estos cerca de 8000 vatios que tenemos disponible aquí, serían equivalentes a omega por T. Si tuviéramos datos de torque o de velocidad, podemos calcular uno o el otro en función de la potencia, ¿sí? Porque esa es la potencia que estamos disponiendo en el eje, ¿sí? Una cosa similar a lo que hemos hecho en motores de alterna. Bueno, características de funcionamiento, aquí aparece sí la ecuación de torque con la constante mecánica, acá le llaman constante de torque. En realidad nunca lo menciona por torque, pero utiliza T para torque del inglés, ¿sí? Torque no es una palabra castellana, es la manera en que le llaman al momento motor en inglés, torque, ¿sí? En los libros de control del año que viene, generalmente a veces va a aparecer el K sub M, es decir, la constante mecánica. Va a ser equivalente a esta constante KT que tenemos aquí. Entonces, en algunos modelos va a aparecer K sub E y K sub M. ¿Sí? Aquí se llama K sub T. Son las dos constantes que van a aparecer en el control de motores de continuo. La constante eléctrica, ¿sí? La constante eléctrica y la constante mecánica. La constante eléctrica nos va a transformar. Teníamos N por flujo, es decir, velocidad en RPM por el flujo magnético, multiplicado por la K sub E, nos daba tensión generada, ¿sí? O tensión disponible en el inductor. Aquí, por el contrario, el flujo sigue siendo parte de la ecuación, pero tenemos flujo por la corriente multiplicado por el coeficiente mecánico o coeficiente de torque, nos va a dar el torque, ¿sí? Así que las dos K lo que hacen es básicamente transducir, son coeficientes de transducción entre las variables mecánicas hacia la eléctrica. La que llamamos eléctrica en realidad convierte la velocidad en la magnitud eléctrica generada, y la contraria, aquí la corriente se nos transforma en un torque mecánico, ¿sí? Bueno, de todos modos, lo que sí se hace evidente, y este es un punto de control importante para el año que viene, cuando ustedes hagan sistemas de control y también electrónica de potencia, es que la corriente está relacionada generalmente con el torque. Y el torque a su vez corresponde a las variables de control, no a la posición, no a la velocidad, sino a la aceleración. Así que la aceleración, torque, corriente suelen ser las variables de control en motores de continua y en motores de alterna, ¿sí? Así que esta ecuación es una de las más importantes, especialmente desde el punto de vista del control, y en nuestros cálculos aparece mucho, va a aparecer torque, potencia, velocidad,
tensiones y corrientes, ¿sí? Todas relacionadas por KT y KE. Bueno, nuestra ecuación de siempre. Bien, aquí tenemos esa otra ecuación que relaciona los tipos de bobinados que se hayan hecho, imprincados y algún otro, con Z cantidad de conductores, C circuito, P cantidad de pares de polos, en fin. Esta ecuación sí nos sirve, relaciona mediante, bueno, ustedes pueden reconocer aquí la ecuación que ya teníamos antes. Esto no es otra cosa que la E, la tensión sobre el inducido, ¿sí? La tensión sobre el inducido. B menos las pérdidas en la resistencia interna del bobinado. Y estamos relacionadas con la N, ya lo habíamos visto en esa ecuación de hace un rato, como NKE por flujo era igual a la E, tensión en el inducido. Así que aquí está abierto esa ecuación, simplemente para decir, la N la puedo calcular a partir de esas otras variables. Sí, bueno, esta ecuación la vamos a dar vuelta de una y otra manera cada vez que nos haga falta. En realidad ahí están, ¿qué nos está faltando ahí? Nos está faltando la de torque, torque y potencia. Son las únicas que se han quedado afuera de esta ecuación. ¿Sí? Torque y potencia, que es la de, bueno, no era esta, esa es la de generación, era la esta. ¿Sí? Torque igual a potencia eléctrica, si lo quieren, o de la parte electromagnética, sobre la velocidad. Sobre la velocidad. La velocidad en realidad aquí ya ha sido conformada con los coeficientes, por eso tiene tantos factores de conversión, ¿sí? Bien, esas son las ecuaciones principales, ¿sí? Esas son las ecuaciones principales. En la mayor parte de los ejercicios disponibles vamos a estar, a ver, no era este, perdón, era uno más adelante. Vamos a estar haciendo uso de esas ecuaciones y muy pocas relaciones más, muy raro que haya otras relaciones. Bueno, aquí se va a tratar muchas cosas más que no vamos a manejar nosotros. Bueno, las conexiones ya las hemos presentado con los generadores, son las mismas para los motores. Aquí seguimos con la misma. Por ahí puede aparecer una K sub I, pero bueno, se va a poder deducir del caso, porque son constantes que podemos inventarnos, ¿sí? Aquí tenemos la KE y la KT. Bien, ¿dónde tenemos? Aquí. Esto es una relación constante en general para un motor. ¿Sí? Lo mismo ocurre con la otra, con KE. ¿Sí? La tensión de reacción de inducido va a ser también una relación constante para un motor. Así que a partir de ese tipo de situaciones que son constantes, a pesar de que la constante sea esta, lo está diciendo aquí que esto es constante para un motor en particular. Entonces, siempre le va a estar dando, y de esa manera vamos a resolver algunos problemas, despejando a partir de la constante implícita. Vamos ahora sí, bueno, acá están las conexiones, ¿no? Conexión con excitación en serie, las ecuaciones difieren muy poco, solo respetando la conexión en serie. Aquí aparece la KI, ¿sí? Es, bueno, una forma de englobar el flujo fijo, ¿no? Si ustedes dejan el flujo fijo, bueno, pasa a ser una constante el valor de relación entre torque y corriente. Bien, ¿dónde estábamos? Bueno, conexión serie, conexión paralela, conexión compuesta, no hay mayores novedades salvo los valores particulares que tenga la conexión. Aquí está, este era. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Estos son un ejercicio tipo, después pueden encontrar similares a esto en los ejercicios al final del capítulo. Tenemos un motor de tipo derivación de 240 voltios de alimentación, tiene una resistencia de inducido, incluyendo escobilla y polos auxiliares, de 0,04 ohms, ¿sí? Una resistencia de campo de excitación de 100 ohmios. Encuentra el valor de la resistencia que debe añadirse al circuito inductor para incrementar la velocidad 1200 a 1500 RPM, ¿sí? Bueno, los métodos de control de velocidad están explicados también en el capítulo. Aquí directamente vamos a usar directamente las ecuaciones para hacer ese tipo de ajustes, ¿sí? De 1200 a 1500. Ya tenemos dos puntos de trabajo y obviamente que no todos los elementos del motor pueden cambiar, solo pueden cambiar algunos de ellos, así que es por eso que nos dice qué valor de resistencia va a poner al circuito del inductor para incrementar la velocidad de 1200 a 1500 RPM. ¿Sí? O sea que ya nos sugiere cómo hacerlo. Fíjense que aquí está
el circuito sugerido de control. El motor de continuo es muy simple de controlar, y por eso, bueno, ha sido el dominante del siglo XX para la mayor parte de los controles, porque los controles eran relativamente simples y analógicos y con componentes que ni siquiera eran electrónicos en ningún sentido. En cambio, los motores de alterna, que existen, son tan viejos originalmente en invención como los motores de continua, eran más difíciles de controlar, requería de, bueno, circuitos mucho más complejos de control, aunque logra eficiencias mucho más altas en todo sentido. Bien, ¿qué teníamos? Decíamos, estábamos en... Bien, entonces planteamos esto, que la corriente de inducido, fíjense que la corriente de inducido va a tener que ser de lo disponible de alimentación, tenemos que restarle la corriente de excitación. Como están en el mismo circuito, aquí sí están relacionadas, así que podemos deducir una de la otra, ¿sí? A partir de ese punto, lo que tenemos que averiguar es la relación de los circuitos respecto de los dos puntos de trabajo que nos han dado. Uno es 1200 RPM y el otro es 1500 RPM. O sea que tenemos dos distintas N para una misma KE, ¿sí? En realidad, bueno, aquí la linealiza, o sea, considera que son lineales los efectos. Así que hace, fíjense aquí, ¿ven? Ahí tenemos esa razón que le gusta usar al autor. No están obligados a usar esa razón cuando tengan que resolver. Como les dije, pueden resolver por sistemas de ecuaciones de dos incógnitas, ¿sí? Puede ser un poquito más largo, así que, bueno, si ustedes llegan a usar estas razones, bueno, es un asunto de encontrarle el punto de trabajo y resolverlas también. De todos modos son equivalentes, ¿sí? Si les gusta usar matrices, usan matrices, traten de no perderse en la resolución. No son muy difíciles estos casos, porque las ecuaciones son relativamente pequeñas, pero si comienzan a aparecer cuadrados por ahí, bueno, se puede poner un poco más complicado de andar despejando. Bien, aquí entonces decíamos, hace la relación de ecuaciones, o si ustedes quieren, toman dos. Fíjense que tenemos la ecuación en función del flujo y la ecuación en función de la corriente. Son dos constantes distintas. ¿Sí? Entonces, tienen que ustedes, acá las desconocidas, ¿cuáles son? Déjenme ver. Tanto E como la corriente de excitación, ¿sí? Tanto E como la corriente de excitación son dos desconocidas en este punto. En cambio, la N ha sido suministrada y la KE no la conocemos. Así que debe ser establecida a partir de una ecuación de la cual sí tengamos datos, ¿sí? Entonces, es ahí donde pueden ustedes ver que en la primera sí tiene datos para encontrar la relación, ¿sí? No encontró la KE, pero está implícitamente la KE en esta relación. Si ustedes no lo hacen así, como dije, tienen que despejarla, introducir una en la otra, en fin, ¿sí? Hacer el despeje que corresponde. Aquí le ha quedado una ecuación genérica lineal en función de esa constante. Aquí tenemos la otra ecuación en la cual está la incógnita, en particular la E', ¿sí? Y vuelve a aparecer la I sub E', ¿sí? O sea que serían las dos ecuaciones en las que uno tendría que reemplazar una con la otra, ¿sí? Si quieren hacerlo por el método que tradicionalmente hemos usado. Aquí está haciendo eso, a fin de cuentas, después de haber hecho esas razones, una ecuación muy similar, y reemplaza una con la otra por un método un tanto indirecto, ¿sí? De ahí que encuentra los valores de ambas, ¿sí? Ahí tenemos las dos incógnitas que recién habíamos presentado. Dos ecuaciones, dos incógnitas, en realidad esta es la ecuación que tiene dos incógnitas y esta es la otra, ¿sí? De ahí las obtuvo. Así que más allá de la resolución particular que le gusta usar al autor, no es más que dos ecuaciones, dos incógnitas, es decir, dos puntos de trabajo con dos incógnitas para esos dos puntos de trabajo y hay unos datos extras. Los datos extras permiten solucionar el caso, ¿sí? Bien, la corriente de inducido en este caso, bueno, se plantea en función de lo averiguado recién. Fíjense que la IE' era 1,92, bueno, a partir de ese punto averigua la situación de trabajo, ¿sí? Aquí sería para 1200 RPM, aquí lo plantea para 1200, de nuevo utiliza la misma ecuación, nada más que una respecto de la otra. La desconocida sería la de, creo que es la de 1500, si no me equivoco, ¿eh? De 1200, y esta era la de, no, también era de 1200, así que ahora debería estar encontrando la de 1500. No, ¿dónde fue? Perdón, aquí, ¿sí? Entonces, bueno, de aquí obtiene los valores incógnitas una vez más por el mismo método, ¿sí? Dos incógnitas, dos
ecuaciones. Para el C no me acuerdo qué preguntaba. ¿Qué preguntaba en el C? Corriente de campo a 1200 RPM. Bueno, sale de la ecuación correspondiente del bobinado de campo. Tenemos la C a 1200 RPM, una vez más utiliza la misma ecuación. Si ustedes no quieren usar eso, como dije, pueden usar las dos ecuaciones que utiliza como punto de partida. Y la D, corriente de inducido. Aquí, bueno, una vez más utiliza razones para resolverlo y encuentra el valor el valor de velocidad para ese punto de trabajo, ¿sí? Básicamente el ejercicio aquí lo que propone son cerca de 4 puntos de trabajo distintos con algunos datos originales que serían el equivalente del circuito modelo, ¿sí? Un circuito modelo a partir del cual obtiene la mayor parte del comportamiento del motor y algunas incógnitas en cada uno de los casos, ¿sí? Esas incógnitas en realidad vienen de a pares, así que por eso es que el autor utilizó ese método de las razones, pero sería en principio muy similar a lo de resolver con dos incógnitas. Bueno, este es más simple desde el punto de vista de la resolución, sin embargo también va a utilizar eso que recién vimos. Fíjense que tenemos 110 voltios, 1500 RPM, 35 amperes de consumo, 20 newton metros de torque, ¿sí? La resistencia del motor es 0,3 ohms, así que construimos nosotros nuestro circuito de trabajo. Si ustedes ponen aquí todos sus valores, bueno, hay algunas pocas incógnitas, por ejemplo, que tendríamos la tensión de inducido, ¿sí? La tensión de inducido, ¿sí? La pueden deducir de tensión de alimentación, caída de tensión aquí, no hay mucho más, ¿sí? No hay mucho más porque tenemos todos los datos, tenemos la corriente que lo circula, en fin. ¿Qué otro detalle? Bueno, como estamos en un circuito serie, la corriente de inducido es la misma que la corriente de la bobina de excitación, ¿sí? Después que tenemos, aquí tenemos, sí, la potencia. Fíjense que hablamos de potencia electromagnética versus potencia mecánica. Es la ecuación que les había mencionado. Tenemos potencia igual a omega por T. El omega está reemplazado en función de los n y de ahí podemos averiguar el n correspondiente, ¿sí? Entonces, potencia igual a omega por T, o como sea que ustedes después la quieran recordar, es una ecuación fundamental. A partir de ahí salen la relación que nos haga falta, ¿no? Especialmente cuando haya una sola incógnita. Ahora, cuando nos piden 2 puntos, siempre es un sistema de ecuaciones a resolver, generalmente de 2 ecuaciones, 2 incógnitas. Acá aparece ese punto porque nos pide, déjenme ver, estábamos trabajando a 20 newton metros, pero nos pide ahora qué pasa a 15 newton metros. ¿Sí? ¿Cuál es el inconveniente de pasarnos de 20 a 15 newton metros? Es que no nos dieron los coeficientes de torque ni coeficientes eléctricos. Entonces hay que deducirlos, o hay que deducir que la ecuación se va a comportar de manera constante, ¿no? Eso lo dice, fíjense que habla de suponiendo que el flujo sea proporcional a la corriente. Bueno, con esta suposición da por hecho que esas ecuaciones son constantes y entonces lo plantea de la siguiente manera. A ver, ¿dónde estaba? Aquí. ¿Sí? La tensión de inducido depende de una constante y de n y de flujo. No conocemos el flujo, ¿sí? No conocemos el flujo. Sí conocemos el n, al menos para el primer caso, ¿sí? Y nos están preguntando cuánto sería el n para el segundo caso. O sea que hay una incógnita por lo menos por ahí. Y tampoco conocemos el KE, ¿sí? Así que, como nos dice que el flujo es como había dicho, flujo constante, no, el flujo proporcional a la corriente. Entonces suponemos que hay, toda esta ecuación se puede reducir a KE por K por una K, que sería la de flujo, ¿sí? Entonces la resume en una sola constante, ¿ven? Una sola constante dice, este flujo es equivalente a una constante por la corriente, ¿sí? Obviamente en esta constante está englobada la KE, ¿no? O sea que aquí tenemos la KE, la constante de proporcionalidad de flujo respecto de la corriente, que nos ha sugerido que existe, y sencillamente tratamos esta K como constante, ¿sí? Entonces aquí las variables son I y M. Ninguna de las dos las estaríamos conociendo en el segundo caso, pero en el primero sí las conocemos y por eso las planteo otra vez. Pueden ver ustedes aquí la forma que le da la razón, ¿sí? Le da la razón, entonces conocemos para el primer caso todos los valores, ¿sí? La tensión de inducido,
la velocidad en RPMs y la corriente que circula el inducido, que es la corriente única del circuito. No conocemos, pueden ustedes ver, ninguna de estas tres en este caso, ¿sí? Pero una de ellas queda delimitada en función de la otra, así que como aquí hace la razón directa entre una y otra, directamente lo trata como una relación. Esa relación respecto de esta otra ecuación la plantea aquí y en principio reemplaza una con la otra, ¿sí? Reemplaza esta razón dentro de esta otra y tiene ya el resultado. Fíjense que obtiene a la vez I y N. ¿Sí? Una vez más, este punto en realidad lo pueden resolver como sistema de ecuaciones de dos incógnitas. ¿Sí? Un poquito más laborioso porque hay que andar reemplazando, pueden aparecer unos cuadrados por ahí. Bueno, el otro punto de trabajo nos decía, bueno, una vez más, la fuerza contraelectromotriz si la corriente es el doble. La fuerza contraelectromotriz si la corriente es el doble. Entonces planteamos la ecuación, ¿sí? Planteamos la ecuación, la tensión la podemos encontrar, la tensión de inducido, pero después planteamos una vez más una ecuación en función de la constante que conocemos y otra que no. Una vez más, bueno, uno de esos puntos ya ha sido averiguado, que es justo la E'', ¿sí? Que introducida aquí, bueno, nos deja una única incógnita en esta razón que le gusta tanto al autor. Una vez más, pueden no hacer en ese método, pero sí hacer los reemplazos sucesivos. ¿Sí? Bueno, esos serían algunos métodos típicos de resolución de ejercicios. Si quieren, miramos un poco la forma que tienen los problemas que generalmente nos vamos a enfrentar en estos casos. Déjenme verlo. Acá con conductores no, imbricado no, polos de conmutación no lo estamos contemplando. Generador, derivación, carga, resistencia, circuito de campo. Esto sí, porque es un circuito simple. Este circuito sí. Un generador tipo derivación desarrolla una FEM de tanto. Se conecta una carga, la tensión nominal baja a tanto otro. Hallar la corriente de carga si la resistencia del circuito de campo es de tal valor y la resistencia total de inducido es de tanto otro. ¿Sí? Si ustedes dibujan su circuito, plantean todos estos valores conocidos, bueno, les quedan prácticamente las incógnitas que les están preguntando, así que no tiene mayor dificultad. El asunto con este tipo de problemas es siempre tener presente, y esa es la parte que ustedes tienen que tener bien practicado, es el circuito típico de las conexiones, serie, derivación y el compound, y ver cuál es el planteo que tienen que hacer según la consigna, ¿sí? Este otro, a ver, este tiene 4 polos, curva de vacío, tiene que tener por ahí, a ver, no tiene conductores. Este también es uno de los simples, ¿sí? 4 polos, 1500 RPM, circuito de excitación con una resistencia de tanto, valor crítico no lo estamos trabajando, tensión en vacío con una resistencia del inductor igual a 125 ohms, tenemos una velocidad y tenemos la resistencia del inductor. Así que son ecuaciones típicas del circuito generador, las plantean y les sale la resolución. ¿Qué otro tipo teníamos aquí? A ver, circuito abierto expresado por la ecuación K más Y, bueno, no tanto. Característica en vacío, resistencia del devanado, genera una tensión, hay unas resistencias que añadir al circuito, bueno, es un circuito muy simple también, una resistencia extra, donde la resistencia es desconocida, se hace, bueno, la relación de tensiones de generación respecto de las tensiones de caída y obtienen ustedes las corrientes que circulan por el circuito. Con las corrientes encuentran la resistencia faltante para lograr el cambio de tensión de 120 para 1200 RPM. Tensión en circuito abierto, se añade una resistencia de 20 ohms, bueno, es muy similar al caso anterior, y se reduce la velocidad a 800 RPM. Hay un punto de trabajo, así que el punto de trabajo, una vez más, sale de las ecuaciones planteadas con las constantes. Bueno, más de generadores, vamos a ver algunos motores. Motor en derivación, inducido, corriente de arranque, girando velocidad constante, resistencia adicional en el circuito de inducido. Bueno, este también es fácil de plantear, son dos casos siempre, como dice que hay que agregar una resistencia, ese es un segundo caso, así que el primer caso es resolver el problema con los datos del punto de trabajo del motor. El segundo caso es cuando uno le cambia el punto de control, como decíamos, son motores fáciles de controlar y un método de control es siempre introducir una resistencia en el circuito, ¿sí? Eso cambia la velocidad de trabajo, generalmente por valores fijos, o si fuera continua, bueno, tendríamos
valor continuo de velocidad. No se está tratando con un valor continuo, se está tratando con 2 puntos de operación. 2 puntos de operación. Motor tipo derivación, 250 voltios, 1000 RPM, corriente de 5 amperes, resistencia total de inducido, resistencia del campo, velocidad cuando esté cargado y tome una corriente de 50 amperes. Bueno, conocemos la corriente, desconocemos la velocidad, pero sale del balanceo de ecuaciones, tampoco tiene mayor dificultad. Debilita el campo en un 3%, bueno, hay un factor ahí de corrección de 3% que hay que agregar. Después este otro, bueno, todos tienen más o menos esa forma, y por ahí en motores no hay mayor variabilidad, a lo sumo tienen este problema de las 2 incógnitas simultáneas, que son 2 ecuaciones para resolver, ¿sí? Este otro, demostrar, no, ese no. Magnético no saturado, no, tampoco. Resistencia que debe añadirse para control de velocidad, sí. Velocidad de 900 RPM con una corriente de 60 amperes, 18% mayor que el flujo a 40 amperes. Bueno, esta sí se puede plantear, son ecuaciones conocidas, hay que plantear probablemente otra vez sistema de 2 ecuaciones, 2 incógnitas. Bueno, y otros puntos de trabajo similares. La mayor parte son de ese estilo, salvo aquellos que tienen el dato de la cantidad de polos, que son las ecuaciones que incluyen bueno, datos de la cantidad de circuitos, etc. Probablemente esas, salvo en algunos planteos muy simples, bueno, no vamos a estar utilizando con, como hemos dicho, con cantidad de conductores dentro de las bobinas, ni con cantidad de circuitos. Sí pueden aparecer con cantidad de pares de polos distintos, ¿sí? Son las únicas que estamos contemplando. Bueno, la mayor parte de los problemas son de ese estilo. Sí les puede convenir, como decíamos, hacerse un detalle de las ecuaciones principales, que son las ecuaciones que relacionan la parte mecánica respecto de la eléctrica y las ecuaciones puramente mecánicas o puramente eléctricas, ¿sí? La puramente mecánica sería omega T igual a P. Ahora, como la potencia también es un factor de intercambio entre el sistema eléctrico y el sistema mecánico, bueno, P también puede estar planteado como E por I, ¿sí? Y ese es el punto de intercambio entre ambos. Después tenemos las ecuaciones con K, K sub E y K sub T. Entonces, torque en función de K sub T por flujo por I, ¿sí? Muy rara vez aparece el flujo en estos problemas. Fíjense que en ninguno lo hemos encontrado el valor de flujo, ¿sí? En ninguno hemos encontrado el valor de flujo. A lo sumo habla de cantidad que varía el flujo, ¿sí? La cantidad que varía el flujo. Al decir de la cantidad que varía el flujo, lo que tenemos que hacer es eliminar el flujo de nuestras ecuaciones. Siempre lo tratamos como una constante, ¿sí? Por eso la KE, la KT tampoco aparecen de manera directa. Implica que la KE por flujo o la KT por flujo es directamente una constante para nosotros y siempre aparece una relación de 2 puntos de trabajo, un punto conocido y un punto desconocido. De ahí viene el hacer un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, ¿sí? Un punto conocido de trabajo, casi todos los programas lo presentan, y un punto desconocido de trabajo. Con un poquito de suerte, no es un sistema de 2 incógnitas, es de una sola. En unos cuantos es un sistema de 2 incógnitas, ¿sí? Bueno, esa sería entonces la mecánica de la forma que tienen estos problemas. ¿Alguna pregunta? No, profe, está bastante claro. Bueno, los problemas, como decíamos, son relativamente simples, pero como todas las cosas simples que uno no está recordando, hay que practicarlas para tenerlas en la cabeza, ¿sí? Claro, hay que conocer las configuraciones y bueno, y por ahí esas relaciones básicas. Exacto, así que finalmente en otros libros es un poquito más condensado, cuando son libros más orientados a los ejercicios. Bueno, este libro, como hemos dicho, es muy bueno desde el punto de vista conceptual y de muchos otros conceptos que se utilizan en verdaderos motores, pero también así, bueno, son largos de leer, así que se hace un poco extenso tener que buscar todo. Entonces, lo que sí importa es tengan un esquema de cada una de las 3 conexiones, ¿sí? Un esquema de cada una de las 3 conexiones y pongan las ecuaciones para cada uno de los casos, ¿sí? Especialmente las corrientes. Las corrientes son evidentes porque en el serie es única y en el derivación siempre hay 2 corrientes, de la cual tienen que ustedes sacar la corriente total. Y bueno, el compound, bueno, es una cosa y la otra a la vez. ¿Qué otro detalle había? Bueno, guarda con
generador contra motor, ¿sí? Recuerden bien el rol de E versus B, E, tensión en el inducido, versus B, tensión en bornes, ¿sí? Manténganlo así para que no se les intercambie, pero sepan en cuál de los dos está, ¿sí? Obviamente, como dijo alguien por ahí, es un asunto de signo, pero tengan cuidado porque el rol está cambiado, ¿no? Las caídas le restan a la tensión generada E en un generador y viceversa. Ante la tensión entregada B en bornes, luego de las caídas quedará una tensión E para el inducido. ¿Sí? No es muy complejo, pero sí son 3 esquemas para el generador que son idénticos del motor, y si la ecuación está dada vuelta en función de la tensión generada versus la tensión en bornes. ¿Sí? La tensión generada está presente en los dos. Les recuerdo que la E en el motor es una fuerza contraelectromotriz, o sea que también es una tensión generada por el efecto del campo, ¿sí? Pero no es una tensión que estemos aprovechando, es una tensión que se opone al trabajo del motor, ¿sí? Una tensión que se opone al trabajo del motor. En cambio, en el generador, bueno, obviamente que es la tensión que aprovechamos después de las caídas. En nuestro segundo parcial vamos a tener un ejercicio de motores de continua, un ejercicio de motores de alterna y algunas preguntas relacionadas con el modelo motor de corriente alterna para el control. ¿Sí? ¿Qué otra cosa era? Después, bueno, vamos a ver el asunto de los recuperatorios, especialmente para aquellos que tengan tal vez el primero para recuperar, para que bueno, lleguen a los niveles de promoción de práctico que les habilitan a su vez para la aprobación directa. Junto con eso, no deben dejar de revisar los prácticos entregados. Es muy importante el práctico del PLC, que voy a revisar para el momento de las promociones prácticas, así que incluiremos ese práctico dentro de esas condiciones para que ustedes tengan la oportunidad de la promoción práctica. Así que para aquellos que ya lo hayan presentado, bueno, muy bien. Y los que todavía no lo hayan presentado, bueno, no dejen de presentarlo porque puede darles la oportunidad de llegar hasta la promoción práctica con una buena aprobación de los dos parciales, que según lo que ha dicho Maximiliano, probablemente incluyamos el recuperatorio dentro de las condiciones de llegar a la promoción práctica, ¿sí? Así que para los que tengan que recuperar, probablemente también tengan la oportunidad de superar la promoción práctica y con ello, muy probablemente, si han ido bien con él, alcanzar la aprobación directa, ¿sí? Genial, profe. Profe, hoy justamente hablamos con el profe Maximiani con respecto a la fecha. Dijo que no tenía problema en tomarla lo más lejos posible, incluso tomar el recuperatorio en la fecha de examen, el primer turno o el segundo turno. Lo que después hablar con usted para poder ver bien la fecha, pero en principio se podría correr para que no se superponga con la otra que decían. Dale, seguro, no hay problema. Ya lo vamos a ir viendo entonces, seguramente las 2 últimas semanas, seguro que las usan. Las semanas anteriores, las 2 últimas, bueno, es más difícil porque, bueno, se superpone casi con todo, ¿no? Así que, bueno, no se dejen estar, los temas son relativamente pocos y no son muy complejos, pero como toda la suma de temas, bueno, se pone largo de repasar y de mantener en la cabeza, así que traten de tenerlo practicado. Los ejercicios son relativamente fáciles, pero también así es fácil cometer errores sonsos. Por ahí es muy común que uno se pierda en algunas ecuaciones o en algunos balanceos de ecuaciones, así que les sigo recomendando que no dejen de utilizar unidades en sus cálculos para verificar que lo que han hecho sea correcto. Y sigo sugiriendo que puedan utilizar algo como Scilab, MATLAB, alguien anduvo usando Python también, para ayudarse con los cálculos, especialmente si los cálculos son una cadena de cálculos, ¿no? Un reemplazo por el otro, y por el otro, y por el otro, y se van haciendo muy largos. Bueno, a veces no está mal tenerlo bien verificado. Incluso una calculadora media simplona como esta, que por más que escribe lindas ecuaciones, después uno no puede reemplazar. Bueno, no suele ser de lo más adecuado. Ustedes tienen una computadora en el frente, traten de aprovecharla para que les dé esas ventajas, que el cálculo no les arruine el parcial, ¿sí? No lo desapruebo porque los cálculos estén algo errados, pero sí conceptual. Si ustedes no han planteado las ecuaciones, y ha habido algunos cuantos que no han planteado las ecuaciones, es difícil deducir de ver las ecuaciones solo en números qué es lo que han querido calcular, especialmente si esos números no son los correctos. Así que
Una vez más, cuando sea que las tengan que escribir a las ecuaciones, escríbanlas primero en analítico, la ecuación analítica de cálculo, después reemplácenla numéricamente, ¿sí? Aún si no usaran unidades, son más fáciles de verificar incluso para ustedes, ¿sí? Por ahí los errores han venido un poquito por ese lado y es difícil atribuir a lo calculado si los números no son los correctos, que la ecuación sea la correcta y ustedes están comprendiendo y manejando el tema, ¿sí? Aún en los temas del primer parcial, bueno, después, si es que acaso nos queda tiempo, porque no tenemos demasiado, a ver, déjenme ver. ¿Qué tendríamos? Bueno, puede que sí, que en algunas clases podamos hacer alguna serie de consultas para los temas de recuperatorio de los temas principales, que serían circuitos magnéticos, que no son muy complejos, pero la geometría parece que a algunos los ha confundido un poco. Y el tema que en todo caso sí, que era un poquito más complejo, más que nada porque tenía cálculos de trifásicas de por medio. Bueno, hacer un buen seguimiento de los trifásicos y los triángulos y las estrellas y algunas otras cosas que por ahí también puede hacer que algunos se ha perdido. En ningún caso son difíciles, pero sí son laboriosas de calcular y hay que hacerlo siempre, bueno, muy prolijamente para que uno no cometa un error evidente. Y como dije, las ecuaciones analíticas ayudan a que yo sepa que ustedes han planteado la correcta y tal vez han calculado por algún problema un número equivocado, ¿sí? Bueno, eso por lo pronto. He logrado corregir algunos cuantos y espero esta vez sí terminar por lo menos con el grueso de ustedes de corregirlos para este fin de semana, espero. Seguramente algunos va a quedar pendiente, pero ya el grueso espero tenerlo corregido para este fin de semana, la mayor parte, que son principalmente el problema del trifásico, ¿sí? El ejercicio del trifásico. Hay unos muy pocos que me han quedado pendientes del ejercicio del ladder, más que nada porque habían utilizado, creo que ¿cómo se llama el WinLadder más nuevo y no lo tengo instalado en mi máquina, tuve que usar una máquina virtual aparte para tenerlo funcionando. Bueno, por ahora se me ha arruinado esa máquina virtual, así que no los he terminado esos de probar, ¿sí? Salvo esos, que deben ser unos pocos. Los demás que les esté faltando corrección seguramente es el ejercicio principal de trifásico, ¿sí? Bueno, después en todo caso vamos a ver el asunto de notas, es decir, desde qué nota vamos a contemplar para que ustedes puedan puedan estar contemplados dentro de la promoción práctica. Vamos a ver hasta qué nota aceptamos. Y en ese punto, especialmente si sus notas todavía están bajas pero aprobadas, va a ser muy importante el asunto de los prácticos presentados, ¿sí? Así que es ahí donde, bueno, uno para ayudarse a decir que el tipo ha cumplido lo suficiente, vamos a revisar prácticos y decir, bueno, me ha hecho los prácticos, ahora sacó un poco baja la nota, bueno, que pase al segundo, vemos el segundo si tiene nota suficiente también. Aprobación del práctico y por lo tanto promoción del práctico, después tienen para charlar ustedes con Maximiani por la aprobación directa, ¿sí? Genial, profe. Perfecto, Bueno, profe. de acuerdo. Para aquellos que no hayan puesto el presente, pónganlo ahí en el chat, ¿sí? Y bueno, profe. Cualquier cosa, bueno, escucho preguntas, ¿sí? No sé si era una pregunta o era un saludo. No, era más que todo un saludo. Bueno. Que tenga buena semana, profe. Bueno, muchas gracias, Martín. Y, bueno, nos vemos pronto a todos y no dejen de escribir ahí su presente antes de irse. Buenísimo, profe, nos vemos. No, profe, gracias. Nos vemos, gracias a usted. ¿Cómo es? Por chat, un chico. A ver, es difícil leer el chat porque como están los presentes los pierdo. Si Sí. alguien encuentra ese mensaje, que me lo comente. Justo leí un disculpe y pensé que a lo mejor se iban a referir a preguntarle algo. Por eso aproveché a comentar, a lo mejor me equivoqué. De acuerdo. Si alguien preguntó algo. Sí, ahí está en el chat, profe Cristian Ramírez. Le dice que le presento el tercer punto por WhatsApp, creo que puso. WhatsApp, sí, creo que hay uno que lo tengo. Creo que me mandó las imágenes, si no me equivoco. Fue uno de los pocos que, bueno, no sé. Algunas cosas no nos mandaron ese día. Y bueno, ya me voy a tener que fijar
yo los descargué en ese momento, así que los tengo guardados, ¿sí? Así que no hay problema. Y después alguien, no sé si justo ahora estará, pero mencionó, bueno, algún asunto de haber pegado equivocadamente los datos y haber mandado al rato por email el programa en Python. Bueno, después lo revisaré. Bueno, por favor, ahora sí, nos estamos viendo, que bien. Bueno, vuelta a las aulas y con mucha suerte el año que viene. Este año nada. Más que nada porque mucha gente no vive aquí. Dale, Jesús. No, profe, gracias. Nos vemos.